Buenas noches amigos, esto es una especie de reseteo. Eh, yo os lo voy a explicar un poquitín más abajo. La historia oculta de Cixi, la poderosa emperatriz que tuvo las riendas del poder de China en el siglo XIX. Cixi, la emperatriz viuda, estuvo al mando de China durante casi 5 décadas, es decir, 50 años. Durante muchos años, Cixi, la última mujer que estuvo al frente de China, quedó retratada en la historia como una tirana despiadada y malévola. Nota: la historia la escriben los vencedores. Un personaje que tras un drástico ascenso de concubina a emperatriz regente, conspiró y ordenó asesinatos, incluidos el de su propio hijo adoptivo, para mantenerse en el trono durante casi 5 décadas. Vuelvo a repetir que la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, Cixi también desempeñó un papel importante en la modernización que el gigante asiático sufrió a principios del siglo XX. Pero tuvieron que pasar décadas para que, ay mi voz, que su legado empezara a ser resaltado. Vamos, que la historia pues la está poniendo en su sitio. Eso es lo que suele pasar. El primer paso para que esto sucediera lo dio otra mujer, la historiadora chino-estadounidense Sue Fan-chung, quien fue la primera académica en revisar la imagen de la llamada emperatriz viuda. Fue descrita, se ven comillas, fue descrita como una gobernante malvada, autoritaria. Supuestamente asesinó a su hijo, supuestamente, ya no es seguro, asesinó a su sobrino, era sanguinaria y acabó con el dominio manchú de China. Se cierran comillas, dijo Chung. Pero acordad que esto lo ha escrito pues una ciudadana norteamericana. Tenerlo muy claro. Y precisamente Estados Unidos y China, amigos, no son. Nota: error mío, error mío. Me equivoqué en la titulación, pues la idea de esta serie o prólogo es conocer un poco más de China. Cuando lo titulé, entrecomillado, el poder militar chino, confundí a todos. Y esa no era mi intención. Como es costumbre en este canal, cuando voy a hablar pues bastante sobre un país, cuento su historia. Pero esto con China es prácticamente imposible, por una razón obvia: por la tremenda historia que tiene. Tiene una historia inmensa. Es como si quisiera contar la historia de Egipto, pues tendría un canal de Egipto, pues en China pues sucedería lo mismo. Es una comparación, no es nada, simplemente es un ejemplo. La idea de contar la historia se mantiene, y eso es lo que estoy haciendo, o intento hacer, pero no voy a profundizar y solo daré unas pequeñas pinceladas con la intención de que todos podamos conocer la China actual. Os pido perdón, os pido perdón. Se me ha ido cursor, como es clásico aquí. Pues eso, que os pido perdón por la confusión creada por mí en la titulación, pero aquí el subconsciente me jugó una mala pasada
o sería mejor decir las ganas que tengo de contaros, pues eso, el tremendo, entrecomillado, el tremendo poderío chino a todos los niveles, se cierran comillas. Y tranquilos, tranquilos, tened paciencia, que todos los caminos comienzan, pues, como siempre, pues con un primer paso. Ya llegará lo que esperáis, y me consta que con mucho interés, que os cuente el poder militar de China. Y reiterar en pediros disculpas por la confusión y paciencia, pues todo llegará, todo llega. Así que, pues empezamos de nuevo. Aunque lo que está hecho, hecho está, sirve igual, pero ahora ya no hay lugar a confusión. Estoy hablando de historia y es la modernización de China capítulo primero o la modernización de China 1. COVID, la guerra de visas entre China, Japón y Corea del Sur por el nuevo brote. Y ya nos enganchamos en el tema de la historia. Pero lo poco que se sabía de Fichi provenía de los rumores y chismes que recorrían la ciudad prohibida, el complejo de los palacios de Pekín donde residían los emperadores. Chung, siendo estudiante de doctorado de la Universidad de California, decidió realizar un estudio forense de los documentos originales que cambiaría la visión que se tenía de Cixi. De concubina a emperatriz. Eso nota que me sale ahora. Eso no era nada raro. Que una concubina pues pudiese llegar a ser emperatriz, siempre que el hijo del emperador pues fuese pequeñito. No la preferida del emperador, pues moría el emperador y reinaba pues si la madre del niño, es decir, la emperatriz, pues también había muerto o era muy mayor o lo que fuera, pues la preferida. En este caso, pues Fichi. Fichi nació en 1835. Como veis, parto de la inmensa historia de China desde 1835. Teniendo en cuenta que China tiene una historia, pues, milenaria, no de un milenio, sino hace muchos milenios. Tantos milenios que no se sabe exactamente, pero en fin. Pasa una cosa parecida, vuelvo a repetir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues como con Egipto. Fichi nació en 1835 en una familia manchú, la etnia originaria de Manchuria, que pese a ser minoría, estuvo al mando de China durante casi 300 años, 3 siglos, a través de la dinastía Qing. 5 elementos del pasado de China que explican su presente. Los manchús tenían una cultura distinta a los Han, el grupo étnico mayoritario chino, o en China. Por ejemplo, no practicaban el vendado de pies, una tradición a la que las niñas Han fueron sometidas para evitar que sus pies crecieran. Y también porque a los emperadores, a la altísima sociedad china, los que entraban en la ciudad prohibida y la nobleza china, que haría, incluso a los generales chinos, pues les excitaba un montón. Pero las pobres niñas, pues sufrían muchísimo. Pues esta mujer
dijo, se ha terminado el vendado de los pies. Hay una serie en Netflix, sabéis que yo soy aficionado al cine y a los documentales, que se llama Marco Polo. Ahí sale cómo se le ve a una niña y aparte tarde y cómo se le quedaban los pies. Pero también lo podéis ver aquí, lo podéis buscar y lo podéis ver aquí. El resultado eran unos pies de loto no, eran unos pies totalmente deformados, completamente deformados. Fichi ascendió de concubina de bajo rango, bueno, esto te lo puedes creer o no, a emperatriz al convertirse en la única pareja del emperador que le había dado un hijo varón. Pues ya tenemos el misterio resuelto. Es que esta concubina, ni su mujer ni ninguna otra concubina le dio al emperador un hijo varón. Pues por eso ascendió. Por eso ascendió. Murió el emperador y esta señora, Fichi, pues era la regente. También es verdad que si estuvo 50 años gobernando, pues por algo sería, porque pasarían muchas cosas ahí. Pero la verdad tampoco la vamos a saber, porque los chinos hablan poco. Y tienen razones para hablar poco. Y los occidentales, pues, como veréis, si no lo veis en este capítulo, lo veréis en el segundo, pues entenderéis un montón de cosas. Los manchúes les permitían a las mujeres ocupar posiciones fuertes en sus tribus. Los chinos Han siempre sintieron que una mujer debía de ser obediente a su padre durante su juventud, a su marido durante el matrimonio y a su hijo en caso de convertirse en viuda, se cierran comillas, asegura Chung. Pero no era raro en todo el mundo de que las mujeres, las reinas, las emperatrices, pues si se quedaban viudas y el niño era pequeño, esto estamos hablando ya de Occidente, es decir, que el próximo rey, emperador, zar, pues la regente lo normal es que fuera su madre. Y aquí también, en Occidente también existían pues concubinas, pero aquí lo escondíamos porque, sobre todo estoy hablando de Europa, pues aquí se escondía, se llevaban esclavas, cosas de estas, pero eran esclavas sexuales. Este fue el mundo al que encontró Fichi. A los 16 años, Fichi, cuyo padre trabajaba para el gobierno, bueno, no era una cualquiera, porque si su padre trabajaba en el gobierno, pues sería una persona importante. Fue elegida concubina del emperador Changfeng, 4 años mayor que ella. Pues resulta que estoy haciendo muchos comentarios y muchos comentarios. Resulta que no era nada extraño ni aquí en Occidente ni en Oriente, pues que los emperadores, los reyes, pues se enamoraran de sus queridas, sus amantes, sus esclavas sexuales. Pues esto parece ser lo más seguro que sucedió. Y encima le dio un hijo varón, el único, si bien se le ha clasificado como concubina de bajo rango. Su suerte cambió cuando se convirtió en la única pareja del emperador. Caramba, si eres tan de bajo rango, te conviertes en la única pareja del emperador, madre de un varón y por tanto madre también del futuro heredero del trono. Amigos, nota, esto huele a podrido, a mentira, pero es lo que hay, es lo que hay.
no hay más, ¿eh? No creáis que hay más. Pronto se volvió una de las favoritas de Chiang Feng, que escuchaba sus consejos. Caramba, pues para ser tan de bajo rango y no pintar nada y ser malísima, malísima, pues este hombre se enamora, encima le da un hijo y encima escucha sus consejos. Pues sería culta e inteligente para que el emperador escuchara los consejos de una concubina, de su favorita, de la madre del futuro emperador. En particular el emperador con quien se casó era débil, caramba, caramba qué cosas, era débil el emperador. Le gustaba Cixi, vaya, se contradice, la China norteamericana se contradice. Le gustaba Cixi, le parecía que era inteligente, no, si aconsejaba al emperador era muy inteligente. Si algo tenían los emperadores chinos eran consejeros, consejeros, sabios, de todas las ramas que os podáis imaginar. Así que le permitió sentarse en los debates que había en la corte donde se hablaba de cómo controlar China, que en ese periodo de gran cambio explicó Chung. Pues Chung, mientes más, mientes un montón. Y sobre todo se hablaba, está entrecomillado, de qué hacer respecto a los occidentales que estaban entrando en el país para intentar vender opio a la gente. A vosotros, pregunta, ¿a vosotros os gustaría que aquí, bueno, aquí está pasando, desde todas partes nos llega droga? De América nos llega cocaína, ya somos capaces en España de fabricar todo tipo de drogas, incluida cocaína. Eso quiere decir que hay plantaciones de coca. Somos capaces de hacer drogas sintéticas de todo tipo, desde Marruecos, el tráfico de drogas, sobre todo de marihuana y de hachís, es constante y no nos gusta. Y no nos gusta. Pues imaginad, pues, que Occidente pues te drogue a tu población con opio. Y el opio engancha más rápido que la heroína. De hecho, la heroína sale del opio, creo, ¿eh? Él les tenía miedo y ella adoptó una postura más decisiva y dijo: tenemos que hacer algo al respecto, normal, se tiene que hacer algo, nos están drogando toda la población china. Pero por una razón que más tarde veréis. Si no lo veis en este capítulo, lo veréis, lo veréis en el otro. Así que mientras se estaba desarrollando este gran debate en la corte, de repente él muere. Ah, pues caramba, el que va encaminado soy yo. Y os prometo que no lo he oído en profundidad. Y su hijo, que aún es menor de edad, pasa a ser el nuevo emperador, se cierran comillas. Por lo tanto, pues esta señora, la preferida, la consejera, la más querida del emperador y madre del futuro emperador, pues pasa a ser la regente. No hay nada raro ahí. Chiang Feng falleció en 1931 con apenas 30 años. Con apenas 30 años. Su sucesor, el hijo que tenía con Cixi, Chongji, era un niño de 5 años. ¿Creéis que un niño de 5 años puede gobernar un imperio? No. Pues va a tener un regente, y la regente, que mejor regente que su madre. No lo va a traicionar ni lo va a matar. Pero los otros sí. Pero eso ha pasado en todo el mundo, para abreviar, en todo el mundo, en todo el orden. El emperador había designado un equipo de 8 hombres
para que ejerciera el consejo regente hasta que Chongqing alcanzara la mayoría de edad. O sería mejor decir que el emperador designó un equipo de 8 hombres para que enseñaran y protegieran a su hijo hasta que fuera mayor de edad y su madre gobernara en China, en nombre de su hijo, que es lo más seguro. Pero Cixi, en alianza con Xian, la principal esposa de Chang Fen, consiguieron desbancar a los regentes, incluso forzando la muerte de algunos de ellos. Es que eran malísimas, ¿eh? Eran malísimas. Pues Cixi, si vivía la mujer del emperador, que parece aquí, según esta China norteamericana, dice que sí, que Xian, la principal esposa, es decir, que los emperadores chinos tenían un montón de mujeres y aparte concubinas. Comienzo el párrafo. Pero Cixi, en alianza con Xian, la principal esposa de Chang Fen, consiguieron desbancar a los regentes, incluso forzando la muerte de algunos de ellos. Bueno, eso también suele pasar, sobre todo si tú ves que van a matar al niño, lo están aconsejando mal o no están haciendo lo que tienen que hacer. Detrás de los biombos, Cixi y Xian se convirtieron en las regentes de Chongqing y la primera en concreto pasó a ser la mujer que escuchaba detrás del biombo. El protocolo de la corte dictaba que los ministros no debían verla, así que un biombo los separaba durante la reunión. Estos regentes iban a continuar con las políticas de su esposo, del emperador anteriormente, de mantener las puertas chinas cerradas. Eso era desastroso, le dijo a la BBC en el 2013 Jun Chang, la autora de la biografía Cixi, la emperatriz, la concubina que creó la China moderna. Creo que de momento es la única verdad que han dicho. Cixi comenzó la modernización de China. En aquella época había una segregación estricta entre hombres, mujeres y mujeres en China, y entre hombres había castas, así que no tan exageradas como la India, pero había pues clases sociales, igual como en Occidente, igual como en España, que hay clases sociales. Así que ella no podía conocer a sus funcionarios, que eran todos hombres. Pues yo particularmente no me lo creo. Ella tenía que conocerlos sí o sí. Que ellos no la pudieran ver no quería decir que no los pudiera conocer. O que ellos no la pudieran ver a ella, eso no quiere decir que no los conociera. Así que tenía que sentarse detrás de una mampara de seda, explicó Chang. ¿Cómo se sentaban los emperadores chinos? Pregunto, ¿eh? Pues así. Habréis visto miles de películas y reportajes que llevan unos tocados con una especie de colgantes delante para que no les vea bien la cara. Ni ellos te ven bien a ti, ni tú les ves bien a ellos. Cixi se convirtió en la gobernante de facto en momentos en los que China se debatía entre mantener su forma de vida tradicional, aislada del resto del mundo, o ceder ante la presión de Occidente, que quería ver abiertas las puertas de este gran mercado potencial. Bien, lo que quería esta señora era proteger a China y modernizar a China, que los chinos fueran los que modernizaran China, porque conocía perfectísimamente a Occidente. Entonces ya en esa época ya nos conocíamos muy bien todos, absolutamente todos.
y los chinos también a nosotros. Sabían que todo lo que venía de fuera, de fuera, que nosotros, los occidentales, pues por cada uno que te llegaba bueno, te llegaban a lo mejor, por poner una cifra, 1000, pero malos, pero muy malos. Cuando Tonchi alcanzó la mayoría de edad en 1873, su madre dejó el poder de manera oficial. Pues caramba, pues simplemente hizo las funciones de regente y chimpú, se terminó. Pero el joven emperador no duraría mucho en el trono, ya que solo 2 años después moriría, según la versión oficial, por un ataque de viruela, según otras teorías por sífilis adquirida por los burdeles de Pekín, y según los detractores de su madre, envenenado por ella. Bueno, o porque vino, pues yo qué sé, pues Bob Esponja y lo mató después de descubrir América. Ya puestos a contar mentiras, esto es un vamos a contar mentiras, la. Nunca hubo pruebas que respaldaran tal acusación. Miente, miente, miente y miente. Como Chongqing no había elegido heredero, Cinchi lo hizo por él. Escogió a su sobrino Wang Chu, hijo de su hermana y del hermano de Changfeng, y lo adoptó. Oye, qué cosas más raras, ¿no? Pues normal, que barras para casa. Wang Chu apenas tenía 3 años, así que una vez más, Zichi y Xian volvieron a ejercer de regentes. Pues si era tan mala, pues hubiera matado a la emperatriz, a la viuda del emperador. Por lo visto eran amigas, se llevaban muy bien y se entendían muy bien. Pero según esta china norteamericana que ha escrito un libro ahora, de la actualidad, del siglo XXI, del siglo XXI, pues que precisamente China y Estados Unidos están mátame que te mataré, pues obviamente pues se tiene que ganar las habichuelas. Esta señora está desinformando, está contando una película y ya está, su película, o lo que le ha mandado que escriba. Continúo. La modernización de China. Se abren comillas, todos los funcionarios hacían una reverencia ante el trono, que era una silla vacía. O, esto está entre paréntesis, a veces un sobrino se sentaba ahí y ella estaba detrás del biombo, escuchando lo que sucedía. Ella tomaba las decisiones y todos lo sabían, se cierran comillas. Lo dijo Chung a Witness History. Pues muy bien, ella estaba allí, lo sabía, lo veía todo absolutamente. Desde luego que se ha ganado lo que le han pagado, que le habrán pagado una fortuna, a no ser que directamente trabaje en inteligencia. Vamos, que sea una espía y que se dedique a desinformar. Es decir, a contar mentiras, trailadá. A los pocos años, Zichi se quedó sola en la regencia tras la muerte repentina de Xian en 1881, a que la mató ella también. La modernización del país continuó con la introducción de la electricidad y el comienzo de la minería del carbón. Vamos, porque se estaba industrializando. Y aparte lo estaba haciendo al mismo tiempo que las potencias occidentales. Por lo tanto, no era una mala gestora. No era una mala gestora. Electricidad, carbón, trenes, buenos caminos. Intentaba hacer pues lo que se hacía en la época. Chongqing falleció apenas 2 años después de alcanzar la mayoría de edad y asumir el poder. Eso es lo que pasaba en aquella época. Y aquí en España también. La modernización comenzó en 1861 cuando ella llegó al poder. Afirmó Chang en el programa de televisión de la BBC Met de Auto.
Bueno, yo os recomiendo, nota, os recomiendo, o comentario, os recomiendo pues que lo cojáis con pinzas, por no decir directamente que no os creáis nada de lo que estoy diciendo ahora. Pero es que no hay más. El problema es que no hay más. Sí que hay, pero en chino. Y tampoco quiero contar la versión china. Pero yo pensaba que esta señora, pues, alguna mentira iba a soltar, pero que todo fuese mentira, ¿no? Algunos de sus logros conocidos por siempre eran atributos a los hombres que eran atribuidos a los hombres que la rodeaban. Se cierran con. Durante su mandato la economía creció, por lo tanto no lo hacía mal. Y hubo esfuerzos para mejorar la educación de las niñas y prohibir el vendado de los pies. Seguía con el tema porque China es muy grande y había zonas de China que seguían los gobernadores, los generales, la realeza, pues vendando a las niñas. Cuando a eso llegaba a oídos de esta señora, la emperatriz, porque al fin y al cabo era la emperatriz, pues ella inmediatamente ponía orden. Algunos, aunque también hubo errores como la guerra franco-china que la emperatriz viuda inició para frenar el colonialismo francés en el norte de Vietnam. Es que Vietnam también son chinos. Mira por dónde. Al final, China tuvo que ceder ante las ambiciones francesas. Pero lo pagaron carísimo, porque fueron masacrados. Fueron masacrados. En 1889, Wang Chu cumplió la mayoría de edad y asumió el poder. Es decir, que esta señora no estaba pegada al poder. Esta señora lo que pasa es que se le moría la gente y tenía que entrar de regente y ya está. Y era buena. Es decir, que era buena gestora. Es decir, que hacía cosas buenas para China. Su reinado no fue muy exitoso. Ah, que no. Que te electrifice, que le pongan electricidad. No voy a hacer ningún comentario, porque para hacer un comentario voy a hablar de mi vida y no me apetece contaros mi vida, ya os cuento demasiadas cosas. Su reinado no fue muy exitoso, con una desastrosa derrota ante Japón en la Primera Guerra Chino-Japonesa y un intento fallido de cambiar China de pies a cabeza. La reforma de los 100 días. Fijaos, tenía por un lado a Francia, ya ahí, porque no llegaban ahí en plan amistoso, como llegaron los españoles hace 400 años. Llegaban en plan agresivo, con buques muy modernos, con buques de guerra muy modernos, con armas tremendamente modernas, y ahí China pues había estancado. Y encima los japoneses, ahora entran los japoneses, ya tienen dos potencias extranjeras dentro, con mejores armas, y sobre todo Japón, pues esto es un comentario, vuelvo a repetir, de lo que seguís este canal, pues ya lo sabéis, que Japón tiene una manera muy cruel de hacer la guerra. Porque, mirad, los suboficiales y los oficiales no llevan sables, llevan espadas samuráis y las utilizan. En la actualidad también, no creáis. A esta última le puso fin Cichi, quien a través de otro golpe de estado, esta señora tiene todos los defectos del mundo.
a que tenía una verruga en la punta de la nariz y volaba en una escoba. Retomó el poder, puso a su fin adoptivo bajo el resto durante el resto de su vida e inició una persecución contra los intelectuales que le habían ideado, 6 de los cuales acabaron decapitados. Pero no da más información, por lo tanto miente. Errores, vamos a ver qué error. Otro error que se le reprocha a Ficci es el de haber apoyado a los boxers, un movimiento contrario a la influencia de Occidente en el país. Fijaos, le está recriminando la China norteamericana que la regente de China apoye a los chicos, a los boxers. Boxers quiere decir boxeador, literalmente, en inglés. Pero para los chinos simplemente son personas que dominan las artes marciales. Todas, vamos, unos dominan esta, otros dominan la otra, 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 pero entre todos se dominan todas las artes marciales. Ella, se abren comillas, no apoyó a los boxers durante mucho tiempo hasta que las potencias occidentales le dieron un ultimátum y le pidieron que declarara ilegal esta organización que era xenofóbica, se cierran comillas, explicó Chang. ¿Xenofóbica? Vamos a ver. Ahora imaginaos que en cualquier país que en España, vamos a poner España, que en España nos entren dos potencias y haya una serie de potencias que quieren entrar en España para saquear España. ¿Vale? Y te llegan con muy mala historia, te llegan con amenazas. Y que los españoles, los que saben luchar, pues defiendan España. Entonces, los que echaron a Napoleón eran xenófobos. Pregunto, porque esto es lo que está diciendo la China esta. Entrecomillado, se abren comillas. Ella no podía ni quería ser vista como alguien que simplemente hacía lo que le decían las potencias occidentales, así que se enfrentaba a una posible invasión. Llegados a este punto, ella pensó, bajo engaños, que podría usar a los boxers para luchar entre invasores. ¿Engaños? ¿Eso quién lo dices? Tú. Tú mientes. Mientes. Amigos, esto es una muestra palpable de la famosa propaganda norteamericana. Miente. Esta señora, por llamar de alguna manera, pues te ha escrito un libro que te lleno, plagado de mentiras. ¿Qué significa boxer? Boxeador. En la primera sección y en la segunda pues también más o menos. Propiamente boxeador y es traducido del chino. Yuan, puños rectos y armoniosos. Nombre dado al levantamiento de los boxers. ¿Qué pasa? Que llegaron todas las potencias, vais a ver el catálogo, es que es increíble, y se encontraron con personas, todos sabéis, yo me imagino que la mayoría, alguna película de artes marciales habréis visto, alguna de Bruce Lee o alguna de la que sea, o de los monjes Shaolin, que eso existió y existe. Pues eran eso. Los boxers, conocidos en chino como la sociedad de los puños justos y armoniosos, eran aldeanos comunes que reaccionaron hasta aquí miente. Eran aldeanos comunes que reaccionaron violentamente contra la creciente influencia de misioneros y diplomáticos cristianos extranjeros en el Reino Unido. Su movimiento también se conoce como el levantamiento de los boxers y el movimiento de Yetuan. El resultado fue el levantamiento de los boxers, un episodio histórico en el que fueron asesinados cientos de extranjeros
y miles de chinos cristianos. China, vencida por una coalición extranjera, tuvo que pagar cuantiosas reparaciones. Era una guerra lo que había, no eran asesinados, no eran asesinados, era una guerra. Llegaron allí pensando que aquello era el Vaticano y aquello no era el Vaticano. Aquello, pues China, pues tiene más historia que cualquier país de Occidente. Documentada. Fecha 2 de noviembre de 1900 a 1907 de septiembre de 2001, 10 meses y 5 días. Lugar, norte de China. Causus belli, tratados desiguales, descontento ante las continuas invasiones occidentales y japonesa en la China de la débil dinastía Qing. Ahora, ¿a quién le van a dar la culpa? ¿A la dinastía Qing? ¿A los chinos por defenderse? Fue iniciado por la milicia unida en justicia, pues sí, les están dando la culpa a los chinos por defenderse. Yi Quan, conocida en inglés como los boxers, porque muchos de sus miembros habían practicado artes marciales chinas, también conocido en el mundo occidental como el boxeo chino. Nota, para que no tengáis dudas, los llamados boxers eran expertos luchadores de artes marciales. Muchos de ellos eran monjes, por no decir la mayoría, monjes. Resultado: victoria de la Alianza de las 8 Naciones. Beligerantes, Alianza de las 8 Naciones. Imaginad con lo que se encontró China así, pero es que lo veían venir. Les invade el Imperio de Japón, les invade Rusia, les invade el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, les invade la India Raj británico, es decir, la India controlada por los ingleses, por los británicos. Les invade Australia, les invade Nueva Zelanda, les invade Francia, les invade Estados Unidos, les invade el Imperio Alemán, Alemania, vamos, les invade Italia, les invade el Imperio Austrohúngaro, apoyados por los Países Bajos, Bélgica y Holanda, y también nosotros, España, pero con España la cosa. Y Portugal también tiene que entrar en esa historia, apoyados, pero Portugal se mató defendiendo su colonia, Macao. Fuerzas de combate. Eso es lo que se dice ir en plan amistoso a un país, ¿no? Imagino, no lo sé. Vosotros y sacando conclusiones. Alianza de las 8 Naciones y otros. Fuerzas Armadas Imperiales. 20.000 soldados, 18 navíos de guerra. Ejército Imperial Ruso, 13.000 soldados, 10 navíos de guerra. Estamos hablando de los mejores buques de guerra de la época. Fuerzas Armadas Británicas, 12.000 soldados, 8 navíos de guerra. Fuerzas Armadas Francesas, 3.500 soldados, 5 navíos de guerra. Fuerza de Armada de Estados Unidos, 3.400 soldados. Estados Unidos no era nada en aquella época. 2 navíos de guerra. Regio Ejército, 2.500 soldados y 2 navíos de guerra. Ejército Imperial Alemán, 900 soldados y 5 navíos de guerra. Ejército Colonial Australiano, 460 soldados y un navío de guerra.
Ejército austrohúngaro, 300 soldados y un navío de guerra. Real Ejército de los Países Bajos, 50 soldados. Contra Boxers y Ejército Imperial Qing, formado principalmente por los Boxers. 300.000 Boxers y linternas rojas. Ejército Imperial Qing, 100.000 soldados, es decir, 400.000 soldados, pero con peores armas y con peores buques, y solo tenían 4 buques de guerra. Bajas, 2.500 soldados, 526 extranjeros. La diferencia es notable, creo yo, 2.500 soldados, me imagino que serán chinos. Ah, no, 2.500 soldados y me imagino lo que los 526, como no especifica, pues me imagino que sería la población occidental que había por allí, o el que pasaba por allí, que no fuera chino. Varios millares de chinos cristianos, todos boxers. Hay que meter a los cristianos, acordaos, la mayoría de la coalición pues son o protestantes o masones. 20.000 soldados imperiales, 32.000 chinos cristianos y 200 misioneros occidentales muertos por los boxers en el norte de China. 100.000 muertos en el conflicto, tanto civiles como militares. Levantamiento de los boxers, literalmente milicia unida en el movimiento de la rectitud, es que eran monjes. El levantamiento de los boxers, o conocido en China como el levantamiento Ye Tuan, en chino tradicional, está escrito ahí, pero yo no lo voy a poner, no se lee chino mandarín, ni cantonés, ni nada. Chino simplificado, Pinyin Yituan, Qi. Los puños iniestos, o literalmente los puños rectos y armoniosos. Fue un movimiento iniciado en el año de 1898, coincidiendo con la reforma de los 100 días y finalizando el 7 de septiembre de 1901, surgido en la China de la dinastía Qing, contra la intervención imperialista de las grandes potencias occidentales y el imperio japonés en el territorio. Política, economía, religión y cultura chinas en los últimos años del siglo XIX, durante el periodo conocido como siglo de la humillación. El siglo de la humillación. Los chinos eran tratados como animal. El movimiento fue reprimido por un sector del ejército chino y fuerzas militares europeas, estadounidenses y japonesas. Claro, siempre hay traidores. Se estima que más de 100.000 personas fueron asesinadas durante el conflicto, de las cuales unas 300 eran milicianos y entre 200 y 250 eran extranjeras, mayoritariamente misioneros cristianos. Y dale con los misioneros cristianos. Bien, acordaos lo que siempre os digo, que los números son muy sufridos. Posiblemente la población china fue pues masacrada. Por eso empezaron a tener hijos a diestro y siniestro. Es una de las razones que los expertos dicen eso. Por lo menos es lo que yo he leído en libros de historia. Fue iniciado por la Milicia Unida en Justicia Yaiquan, conocida en inglés como los Boxers, porque muchos de sus miembros habían practicado artes marciales chinas, también conocidas en el mundo occidental como boxeo chino. Realmente lo que eran monjes. Y aparte, pues sabéis que en las escuelas hay un montón de escuelas en China donde se aprenden artes marciales. En Estados Unidos también, y sobre todo en los barrios chinos también. Por cierto, cuando entras en el barrio chino,
no en las putas, en el barrio chino. Yo he estado comiendo varias veces en el barrio chino de Londres, pues no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos aquí. Yo aquí en España no he, no he visto, no he visto una cosa parecida. No he visto una cosa parecida, es decir, es otro mundo. Estás en China, inmediatamente detectan si eres, si, vamos, te gastan bromas y todo. Y más yo que no hablo inglés. Era muy divertido porque yo pedía un tenedor porque yo no sabía comer en palillos y después me enseñó un chino a comer con palillos, es tremendamente fácil. Y me regaló varios palillos, pero de los buenos. Los chinos siempre llevaban los palillos encima, sus palillos, es decir, sus cubiertos. Y nada, pero falta de práctica, pues lo he perdido. Allí también intentaron enseñarme, pero se me caían las cosas, al final me sacaron el tenedor. Bien, los aldeanos en el norte de China habían estado generando resentimiento contra los misioneros cristianos que ignoraban las obligaciones tributarias y abusaban de sus derechos extraterritoriales para proteger a sus congregantes contra las demandas judiciales. En aquella época, en aquella época, en China, que no era comunista, no existía el comunismo aún, pues la religión dominante era el confucianismo y el budismo, por ese orden. Es decir, que los chinos eran religiosos y lo siguen siendo. Y ahí te llegan pues los misioneros, que te pueden ser misioneros de verdad, que van a predicar el evangelio y van a hacer una labor evangélica de ayudarte y hacer un montón de cosas. O te puedes encontrar, y esto es un comentario, los misioneros cristianos ocupaban la mayor parte de su tiempo haciendo labores de espionaje, consiguiendo información y enviándola al Papa y a sus respectivos reyes o emperadores. Siempre se ha dicho, nota, siempre se ha dicho que el poder que da la confesión, que sí, que existe el secreto de la confesión, pero todos, y yo, como sabéis, yo soy cristiano practicante, y yo he rezado esta mañana, he rezado esta tarde y rezaré esta noche. Pues bien, pues por lo visto, pues si había 10, 11 pues eran espías. A los chinos esto, que los chinos de tonto no tienen nada, a los chinos esto no les pasó desapercibido en ningún momento. Comentario. Lo que realmente sucedió es que los países colonialistas de Europa, apoyados por otros países, invadieron China. El papel principal que realizó España para vuestra información en esta empresa fue principalmente labores humanitarias, como curar enfermos y heridos, dar de comer a ambos bandos. Por eso fueron recriminados por todas las potencias occidentales. Y los curas españoles, que fueron también misioneros españoles, pues se dedicaban a evangelizar y a ayudar. Y eso a los chinos tampoco les pasó desapercibido. Había un país que en vez de matar chinos, los curaba, pero también curaba al enemigo y ayudaba.
y que explicaban su religión, el cristianismo. Caballeros, recuerden que la historia la escriben los vencedores. Que no se les olvide, que no se os olvide, amigos. La historia la escriben los vencedores. Y como prueba, la sarta de mentiras que ha saltado la China norteamericana. También sería conveniente que recordaran otra cosa, que no por menos conocida significa que sea menos importante. Y me estoy refiriendo a España. Cuando un país es humillado y vejado por todos, toma buena nota de ello. Y esto sirve para todo y para todos. Ejemplo. Cuando una persona es humillada, vejada, traicionada por todos, que no os quepa ninguna duda que va a tomar muy buena nota de ello. Pues a China le sucedió esto y mucho más. ¿Alguien tiene alguna duda de que China lo recuerda absolutamente todo? Es más, tiene los nombres, los apellidos, lo tiene absolutamente de todos los generales, de sus descendientes, de todo. Y echemos manos del refranero. Ah, por cierto, me habéis preguntado si tengo un refranero en la mano. No, no tengo refranero. Yo es que a mí me gustan los refranes. Ni tampoco tengo un libro de sinónimos. Eso se llama cultura general, ya está. Pero me hizo mucha gracia. Hay un refrán español que dice lo siguiente: siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. O verás al cadáver de tu enemigo pasar. Y como me he liado y voy a ver cómo se dice el refrán este español, tan castizo español, cómo se dice bien. Y lo he buscado. Pues lo he consultado, nota, pues lo he consultado para citarlo bien y me he llevado una sorpresa. Y vosotros creo que también os lo vais a llevar. El refrán dice así: siéntate a la puerta de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar. No se trata esta vez de un refrán, sino de un proverbio de origen, ¿de dónde? Chino, el cual también podemos encontrar en la forma de siéntate pacientemente junto al río y verás pasar el cadáver de tu enemigo flotando. Pues nosotros hemos hecho nuestro pues este refrán, pero no es nuestro, es chino, es de China. Quizá porque cuando fuimos hace 400 años lo escuchamos y lo fuimos repitiendo y lo hicimos nuestro, pues no, es chino. Amigos, la paciencia es una virtud. Por eso muchas veces decimos, con paciencia y una caña a pescar. Yo esta mañana lo he utilizado con un seguidor y amigo. El trasfondo inmediato de la sublevación incluyó una severa sequía e interrupción por el crecimiento de esferas de influencia extranjeras después de la guerra chino-japonesa en 1895. Y aquí me sale un comentario: ¿cómo queréis vosotros que China sea amiga de Japón? Los odian, los han invadido, los han vejado, han hecho barbaridades, atrocidades, pero no una vez, sino las veces que ha querido Japón, el imperio japonés, porque era más fuerte. Ahora no lo es. Después de varios meses de creciente violencia y asesinatos en Shandong y la llanura del norte de China contra la presencia extranjera y cristiana, siempre fijaos, ponen a cristiana porque quien ha escrito esto saben que es la religión monoteísta, pues que con más fieles cuenta, y entonces están intentando poner al cristianismo en contra de los chinos. A mí lo que me extraña es que no pongan a la árabe, que es la que sigue a la cristiana en números y creciendo. Nosotros nos hemos estancado, pero la religión musulmana va en aumento.
Comienzo el párrafo. Después de varios meses de creciente violencia, asesinatos en Shandong y la llanura del norte de China contra la presencia extranjera y cristiana en junio de 1900, los combatientes boxers, convencidos de que eran invulnerables a las armas extranjeras, convergieron en Pekín con el lema apoyar al gobierno Qing y exterminar a los extranjeros, pues como nuestra legión o nuestros regulares. Pero cuando empezaron a caer como moscas contra ejércitos coloniales como de la Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, Francia, pues empezaron a caer como moscas, pues se dieron cuenta que sí, que luchando a la manera tradicional, espada, lanza, escudos, cosas de estas, pues los chinos también, las espadas chinas hay dos clases. Está el sable, está la espada, pero hay dos clases. Una flexible, si os dais cuenta, las espadas chinas son para hacerte un corte, no son para darte una estocada, pero los cristianos al llevar la malla baja, debajo, la malla, pues necesitan una espada de acero o de hierro bien forjado, bien fuerte, para poder atravesar la malla. Todos habéis visto películas medievales y cosas de estas, pues eso de hierro que llevan debajo se llama malla. Pues eso. Y entonces descubrieron que con sus espadas normales y corrientes, estos guerreros que eran monjes y caballeros, pues señores de la guerra, es decir, que luchaban con honor, cuando te estabas en el suelo te dejaban en paz y regresaban al suelo, sacaba la pistola, te pegaba un tiro y uno menos. Y se dieron cuenta que tenían que cambiar pues su manera de luchar. Pero claro, iban cayendo y cayendo y cayendo, pero como moscas. Los extranjeros y los cristianos chinos buscaron refugio en el barrio de la delegación. Bien, aquí hay parte de verdad. Se refugiaron en las embajadas y en las zonas occidentales, porque los chinos llegaron a la conclusión: occidental malo, japonés peor. Si los ves paseando por la calle, se les mata y ahí está. Y está. Se les mata de la manera que sea. Y ahí colaboraron todos, exactamente como nosotros hicimos con Napoleón. En respuesta a los informes de una invasión por parte de la Alianza de las 8 naciones de tropas estadounidenses, austrohúngaras, británicas, francesas, alemanas, italianas, japonesas y rusas para levantar el asedio, la emperatriz viuda Cixi, inicialmente vacilante, apoyó a los boxers y el 21 de junio emitió un decreto imperial que declaraba la guerra a las potencias extranjeras. Qué bonito esas épocas en que se declaraba la guerra y se firmaba la paz. Pero la emperatriz, aquí esta vuelve a mentir, no dudó un instante en defender su patria, su nación, China. Diplomáticos, civiles extranjeros y soldados, así como cristianos chinos, fijaos qué obsesión con los cristianos. En el barrio de las delegaciones fueron asediados durante 50 días por el ejército imperial de China y los boxers. Hombre, pues si tú me invades, yo pues voy a hacer lo imposible para que no regreséis a casa. Que es lo que hizo España con Napoleón. Lo imposible para que regreséis, para que no regreséis a casa. Y si regresáis, pues cuanto menos mejor. La oficialidad china se dividió entre los que apoyaban a los boxers y los que favorecían la conciliación, liderados por el príncipe Qing. No, vamos a ver. El príncipe Qing lo que quería simplemente era que se marchara, que los dejaran en paz, pero no lo mataba.
Los boxers directamente los mataban. Ya estaba todo dicho. El comandante supremo de las fuerzas chinas, el general manchú Ronglu o Junglu, más tarde afirmó que actuó para proteger a los extranjeros. Por eso Manchuria, que fue invadida en la Segunda Guerra Mundial y apropiada por, por el Imperio japonés, pues no están muy bien vistos entre comillas, no están nada bien vistos entre comillas. Vamos a ver, que son ciudadanos no de segunda clase, pero no son demasiado fiables. Así que se les mira muchísimo para alguna serie de trabajos. Los funcionarios de la Protección Mutua del Sudeste de China ignoraron la orden imperial de luchar contra los extranjeros. ¿La ignoraron? No. Pero vamos a ver. Si tú tienes 8 potencias que te han invadido, pues esa gente no se va a suicidar, no se va a poner ahí delante, mátame, mátame, mátame. No, no, hacían su trabajo y ya está. Y como esa zona o esas zonas estaban controladas pues por alguna de las potencias occidentales, pues servían al gobernador invasor. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haría yo? ¿Lo que harías tú? ¿Lo que haría el otro? La alianza de las 8 naciones, después de ser rechazada inicialmente, trajo 20.000 tropas armadas a China, y fue cuando derrotó el ejército imperial y llegó a Pekín el 14 de agosto, aliviando el asedio de las delegaciones. Se produjo un saqueo descontrolado de la capital y el campo circundante, junto con la ejecución sumaria de los sospechosos de ser boxers. Eran soldados, estaban defendiendo su país, ni lo respetaron, ni monjes, no lo respetaron. Por eso le llaman boxeadores, no le llaman boxers. Si os dais cuenta, en ningún momento, en ningún libro de historia vais a encontrar la palabra la guerra de los monjes. Se podría haber llamado la guerra o la rebelión de los monjes saudíes, por ejemplo, por poner un ejemplo. No, de los boxeadores. Ya está. Ay, estos británicos. El protocolo Boxer del 7 de septiembre de 1901 preveía la ejecución de funcionarios gubernamentales que habían apoyado los Boxers, disposición para que tropas extranjeras se estacionaran en Pekín y 450 millones de taels de plata. ¡Ay! ¿Por qué fueron a China? Para recoger la plata que les había dado España. 450 millones de taels de plata, aproximadamente 10.000 millones de euros a precios de plata de 2018, y más que los ingresos fiscales anuales del gobierno se pagarían como indemnización en el transcurso de los próximos 39 años a las 8 naciones involucradas. No se conformaron con asesinar a gran parte de la población china, no se conformaron con invadir ese gran imperio, esa gran nación, que aparte la castigaron pagando los gastos de la guerra durante 39 años, lo que quisieran. ¿Creéis que China eso lo ha olvidado? Vuelvo a preguntaros, ¿creéis que la China de Jinping, esto lo tiene olvidado? No. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que lo tiene olvidado? No, en absoluto. ¿Que los chinos conocen esta historia a la perfección? ¿Tenéis alguna duda? Claro que la conocen. Y digo que no la han olvidado. Terminología. Los primeros informes procedentes de China, que estoy terminando ya,
En 1998 se referían a los activistas de la aldea como Yi Han o Yan Chuan. El primer uso conocido del término boxer fue en septiembre de 1899 en una carta de la misionera Grace Newton en Sangdon. Oye, qué curioso. Una hija de la Gran Bretaña, boxeador. Oye, ¿por qué en vez de llamarles monjes, por qué no le llaman boxeador? Imagino que primero hablaría con la responsable en China y diría, oye, pues es una buena idea. Imagino, ¿eh? Es que yo voy dando vueltas y es que es el conducto que se utiliza. Parece que, por contexto, que boxer era un término conocido en ese momento, posiblemente acuñado por los misioneros de Shandong, Arthur H. Smith y Henry Potter, primo hermano del tío abuelo de Harry Potter. Esto es broma, obviamente, esto es una ironía, un sarcasmo de mucho cuidado. Smith dice en su libro de 1902 que el nombre Hijo Chuan significa literalmente los puños, Chuan, de justicia o público. Armonía Ho, en aparente alusión a la intensidad de la fuerza unida que se iba a presentar. Bueno, hay que justificar lo injustificable, pero hay cosas que no se pueden justificar. Es igual como la leyenda negra. China, es que China y España tenemos una historia muy parecida. Han sido desprestigiados, siguen siendo desprestigiados, minusvalorados. Tenemos muchísimas cosas en común y aparte nos llevamos de lujo. Vuelvo a repetir, como es costumbre en este canal, que por favor, que al señor Feijóo y a Santiago Abascal, señor Abascal, que cuando hable de China, que lo hagan con respeto. Cuando hablen con su presidente, de su presidente Jinping, que lo hagan con el máximo de los respetos. Y lo mismo con el presidente de la Federación China, el señor Putin, que lo hagan con el máximo de los respetos. Y también que sitúen a España bien situada, bien situada, bien situada. Tomen ejemplo del señor Endorgan, que le da igual hacer negocios y visitar al abuelo Biden o a quien sea que se haga pasar por Biden, y hace 4 días ha estado reunido en el Kremlin, en Moscú, con Vladimir Putin, y de Washington sube a su avión y se va a Pekín a hablar con Jinping, con el presidente de China. Y aquí no viene, pues, por el gobierno que tenemos, porque no es fiable, no se fía nadie de aquí. Como frase china, puños y pies significa boxeo. Eso, yo tengo mis serias dudas, de verdad. Y lucha libre no parecía haber un término más adecuado para adherentes a la secta de los boxers. Secta es lo que hizo Enrique VIII, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Como se divorció tantas veces, pues la iglesia al final le dijo, oye Enrique, modérate, ya no puedes separarte más veces. Nosotros ya hemos hecho la lista 1000 veces y lo que Dios une no lo se puede separar el hombre. Y digo, pues muy bien, pues creo yo mi propia secta, digo, mi propia iglesia. Y aparte, yo soy el papa de mi iglesia, aunque
lo intentan disimular al máximo siendo el obispo de la Catedral de Canterbury, creo que es, no lo sé. Bueno, pero a quien enterraron cuando murió Isabel II, esto es un comentario obviamente, enterraron pues a la jefa de la iglesia de los ingleses. Y eso viene de Enrique VIII. Una designación utilizada por primera vez en uno de los corresponsales misioneros de revistas extranjeras en China y más tarde, o directamente porque no lo llamáis espía, y más tarde aceptado universalmente debido a la dificultad de acuñar uno mejor. Monje, 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 fraile. Mira qué fácil es. Mira qué fácil es. El 6 de junio de 1900, el Times de Londres usó el término rebelión. ¿Rebelión de quién? ¿De China? Pero no fuisteis vosotros a invadirla. Entre comillas, presumiblemente para indicar su opinión de que el levantamiento fue instigado por la emperatriz viuda Cixi. Sí. ¿Y vosotros qué hacíais en China? Que era un poquitín alejado de las Islas Británicas. Yo no, en China no he estado, pero en las Islas Británicas sí. El historiador Liang Jiang se refiere a la llamada rebelión de los Boxers y explica que, mientras la rebelión campesina no era nada nuevo en la historia china, una guerra contra los estados más poderosos del mundo sí lo era y no estaban preparados para ello. Esto es mío, esto es un comentario mío. Pero hasta sí lo era, esto lo dice Liang Jiang, el historiador. Este está diciendo la verdad. Un hombre, el nombre levantamiento de los Boxers, concluye Joseph Sterick, otro historiador reciente, es verdaderamente un nombre inapropiado. Eso lo ve cualquiera. Porque los Boxers nunca se rebelaron contra los gobernantes manchúes de China y su dinastía Qin, y el eslogan más común de los Boxers a lo largo de la historia del movimiento fue apoyar a los Qin, destruir a los extranjeros. Otro que dice la verdad. ¿Habéis visto la señorita? Me iba a llamar la guarrilla directamente, pero la señorita norteamericana, cómo se hace desinformación, cómo se cuentan mentiras. Añade que solo después de que el movimiento fue suprimido por la intervención aliada, tanto las potencias extranjeras como los influyentes funcionarios chinos se dieron cuenta que los Qing tendrían que permanecer como gobierno de China para mantener el orden y recaudar impuestos para pagar la indemnización. ¿A qué fueron? A por la pasta. A. Pero como China es tan grande, pues ahí no, vamos, que no se movían demasiado, no se alejaban demasiado no se atrevían a ir a ciertos lugares. Por lo tanto, para salvar la cara de la emperatriz viuda y la corte imperial, se argumentó que los Boxers eran rebeldes y que el apoyo de la corte imperial solo provenía de unos pocos príncipes manchúes. Strick concluye que el origen del término rebelión fue puramente político y oportunista, pero ha demostrado un notable poder de permanencia, particularmente en los informes populares. Y arriba hemos visto un ejemplo muy práctico. Otros trabajos occidentales recientes se refieren al movimiento de los Boxers, de la guerra de los Boxers o el movimiento Yi Hetuan, mientras que los estudios chinos usan Ye Wetuan o Yundong, es decir, movimiento Yi Hetuan. En su discusión sobre las implicaciones generales y legales de la terminología involucrada, el erudito alemán Thoralf Klein señala que todos los términos incluidos de los chinos son
interpretaciones póstumas del conflicto normal, lo mataron a casi todos, lo mataron a casi todos y hasta aquí, y hasta aquí. Voy a hacer un comentario que me sale ahora. ¿No os da la sensación de que, aparte de la norteamericana, que tiene que hacer su trabajo, la china norteamericana, que miente más, vamos, yo, no os compréis un libro de esta mujer, por Dios, si es, en el caso de que sea mujer, de que hay algunos países que quieren poner las cosas en su sitio, quizás se llama miedo, porque estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. Argumenta que cada término, ya sea levantamiento, rebelión o movimiento, implica una definición diferente del conflicto. Incluso el término guerra de los boxers, entrecomillado, que ha sido ampliamente utilizado por los estudiosos recientes en Occidente, plantea preguntas, ya que la guerra nunca fue declarada y las tropas aliadas se comportaron como una expedición punitiva al estilo colonial, no en una guerra declarada como con restricciones legales. Sí que te declaró la guerra la emperatriz. Qué falta de memoria, ¿no?, para un historiador. Quien no declaró la guerra fueron los invasores, los colonialistas, los occidentales. Entraron pues como piratas. Los aliados aprovecharon en el hecho de que China no había firmado las leyes y costumbres de la guerra en tierra. Hay que poner excusas y costumbres de la guerra en tierra, un documento clave en la Conferencia de Paz de La Haya en 1899. China lo conocería, habían informado China. ¿Y qué hacían estos en Xi? Pregunto yo. Argumentaron que China había violado sus disposiciones, pero ellos mismos las ignoraban. Pues por lo visto yo no voy muy desencaminado, no tenía ni puñetera idea los chinos. Pero es que fueron invadidos por los países colonialistas. Fijaos en los mapas de África, líneas rectas, lo que hicieron pues los imperios colonialistas. Si la avaricia de todas las potencias que humillaron a China, escuchad esto bien, si la avaricia de todas las potencias que humillaron a China y la empobrecieron a unos niveles que la población se moría literalmente de hambre, si Occidente se hubiera comportado de otra manera más humana, entrecomillado, quizás el mundo sería diferente, mucho mejor y seguro que más seguro. Y os dejo una preguntita inocente, así os entretenéis y dais vueltas y cosas de estas. Si esto no hubiera sucedido, no hubiera ocurrido, Mao Zedong, que era un campesino, en vez de hacer una revolución comunista, se hubiera dedicado a trabajar los campos y vivir en paz y en armonía. ¿Y China jamás hubiera sido comunista? Y como todo en el mundo está relacionado, el zar de Rusia Nicolás II no hubiera sido asesinado, él y toda su familia, y nunca hubiera existido el comunismo. Francisco I, el emperador del imperio austrohúngaro, creo que era, no hubiera sido asesinado él y su esposa. ¿Quién era su esposa? Sí, emperatriz. Y no habría existido ni la Gran Guerra, que es como se conoce, o como la conocemos todo el mundo, es la Primera Guerra Mundial y por tanto la Segunda Guerra Mundial.
Pues amigos, esto se llama el efecto mariposa. Pues nada, ahora ya tenéis para pensar. Pues 1 hora y 25 minutos, yo creía que sería más largo y nada, pues ya conocemos más cosas de Chile. Pues nada, pues hasta aquí. Para mí es un placer muy grande daros las gracias a todos, a todos, a todos, sobre todo los que habéis aguantado aquí como jabatos. Muchísimas gracias. Que disfrutéis del fin de semana, porque esto me imagino que saldrá el sábado. Y nada. Y bueno, pues eso, que soy Tony Garcés. Os mando un saludo desde el corazón, muy grande, desde Valencia, España. Y os deseo a todos que tengáis mucha salud, mucho cuidado que estamos en fin de semana. Aquí dicen que va a venir la Antártida, que va a venir osos polares y todo. Y yo estoy preocupadísimo. La verdad, en fin. Pero bueno, pues nada, pues amigos, hasta aquí. Un saludo muy grande de Tony Garcés, desde España, desde Valencia, España. Que tengáis mucha salud, que Dios os bendiga a todos y mañana más. ¿Qué? Pues sinceramente no lo sé. Que Dios os bendiga a todos.